Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Loreto Acuña, yo soy médico urgenciólogo formado acá en la Universidad de Chile. Antes de hacer la beca yo trabajé 6 años en atención primaria, así que sé de dónde vienen y les agradezco a todos que estén aquí un sábado por la mañana interesados en esta nueva especialidad que no es tan nueva, tenemos 20 y tantos años, que es la urgenciología. Se nos solicitó que tocáramos algunos temas como de actualización y lo que les quiero contar ahora es lo que se ha producido de actualización dentro de lo que es el manejo del paro. ¿Ya? Les pido por favor que apaguen los celulares o los pongan en silencio, que desconcentra mucho. Todos nos vamos a ver en alguna vez manejando pacientes en la situación de atender un paro, ¿ya? El paro, como todas las patologías, tiene una fisiopatología y una lógica de atención, que es lo que mi idea es tratar de explicarles ahora para que ustedes sepan por qué y cómo se hacen las cosas, ¿ya? Entonces, en general el paro primero empieza con una fibrilación, ¿cierto? O sea, con una taquicardia, taquicardia ventricular, el corazón ahí se mueve más o menos, y después pasamos a la fibrilación, y ahí le dan estos tiritones de la muerte al corazón, mala irrigación sanguínea, y ahí tenemos unos tiempos para actuar, ¿ya? Y finalmente caemos en actividad eléctrica sin pulso, y eso también tiene unas nuevas maneras de manejo, ¿ya? Entonces, taquicardia. El corazón no irriga bien, se empieza a hinchar, se empieza a llenar de sangre que no está oxigenada. Esto, por supuesto, está acelerado, todo esto en estudios de fisiología. Y después fibrila y finalmente se para. ¿Ya? Noten que el corazón se hincha, hay mala circulación en el fondo, etc. Entonces, lo primero y lo más importante es el reconocimiento del paro. En general, cuando el paciente entra en esta etapa de este corazón que no bombea, que no circula la sangre y el oxígeno, el paciente entra en un estado donde pareciera que está convulsionando, ¿ya? No sé si a alguno le ha tocado, que hacen como una cosa así como se ahogan, se ponen medio morados y hacen como unas mioclonías en el fondo, ¿ya? Entonces, el paciente en paro no responde, ustedes lo mueven, no contesta, se acercan, no respira, o jadea y solo boquea, ¿ya? Dentro de las normas del BLS y de la CLS y todas esas cosas que todos hacemos, estos cursos medio paquetizados, está el tema de tomar el pulso. Nosotros hemos visto, y se ha visto también en la literatura, que a veces no es tan fácil tomar el pulso. Uno se pone nervioso, busca, no encuentra, ¿ya? Pero en el fondo ahí también, si el paciente tiene o no tiene pulso, lo vamos a dividir en distintos algoritmos de atención. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene pulso presente, tiene respiración eficaz, tose o se mueve, ahí ya ese paciente no está en paro, ¿ya? Entonces, lo primero que nada es poder detectar bien y reconocer a este paciente, no pensar que está convulsionando, no, sino que decir claramente, este paciente que está con compromiso de conciencia, ¿estará en paro? ¿Ya? Dentro de las normas del BLS tenemos la cadena de supervivencia. Entonces, como les decía, lo primero y lo más importante, reconocimiento del paro y activar su cadena de supervivencia, que es pedir ayuda. Es muy difícil, a cualquiera que le haya pasado, manejar un paro solos, ¿ya? Sobre todo por el tema del masaje cardíaco, que uno se cansa mucho. Los que hemos masajeado sabemos que es un deporte por sí solo, ¿ya? Entonces, reconocemos el paro, activamos nuestro sistema de respuesta de emergencia, pedimos ayuda. Y lo más importante, y lo que está ahora en las nuevas normas del BLS y de la AJA, es la RCP precoz con compresiones torésicas, las compresiones por sobre el tema de la vía aérea, ¿ya? Defibrilación rápida, un soporte vital avanzado efectivo una vez que sacamos al paciente del paro, y después está todo lo nuevo en las guías de los cuidados post-paro, que también hay mucha información nueva. Entonces, como les contaba anteriormente y para lo que les mostré en los videos, el paro tiene fases, ¿ya? Aquí. Este es el ATP miocárdico y el tiempo del paro. En un tiempo cero estamos en una fase eléctrica.
Durante la fase eléctrica, el paciente todavía tiene posibilidades de salir con descarga, ¿ya? Después empieza a pasar el tiempo y pasamos a una fase circulatoria y finalmente en la fase metabólica donde el paciente va perdiendo ATP en el miocardio y vamos perdiendo posibilidades de sacar a ese paciente del paro. Acá más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, durante la fase eléctrica el paciente se desfibrila. Durante la fase circulatoria se hace lo que son las compresiones torácicas y lo que les voy a explicar posteriormente, que es la reanimación cardiocerebral, ¿ya? Y por último, en esta parte ya no hay una definición específica de qué es lo que hay que hacer durante el manejo. Sería así como que estamos un poco tarde cuando ya han pasado 15 minutos desde que el paciente está en paro. La idea siempre es manejarlo apenas el paciente entra en paro, por eso es tan importante saber reconocerlo. Entonces, durante la fase eléctrica, que eran los primeros 0 a 4 minutos, la desfibrilación precoz, o sea, si ustedes tienen en su presencia al paciente y lo ven que entra en paro, lo primero que tienen que hacer es desfibrilarlo, ¿ya? Pues ahí podemos corregir el trastorno eléctrico y también existe la posibilidad de que el paciente tenga un DAI, ahí el paciente se autodesfibrila, ¿ya? En ese momento, en esos primeros 4 minutos, tenemos una posibilidad de sobrevivencia de un 50%. Igual estamos tirando una moneda al aire, ¿ya? En la fase circulatoria, que sería desde los 4 hasta los 10 minutos aproximadamente, y esta es la parte donde generalmente llega la asistencia a nosotros, aquí hay que hacer soporte circulatorio, compresiones torácicas efectivas, ¿ya? En el caso de este paciente, cuando ya han pasado entre 4 y 10 minutos, la desfibrilación precoz no es efectiva, ¿ya? Incluso pudiera ser hasta un poco perjudicial. ¿Por qué? Porque hay hipoxia y lo que nosotros necesitamos es, con la compresión, oxigenar ese corazón para que en el fondo regrese un poco hacia la fase anterior y podamos desfibrilarlo efectivamente, ¿ya? Y aquí se van acumulando los factores metabólicos, o sea, mientras más tiempo pasa, más ATP se pierde, tenemos más radicales libres, etcétera, etcétera. Y por último, en la fase metabólica, cuando hayan pasado más de 10 minutos, aquí ya se activa la actividad de la cascada inflamatoria y tenemos isquemia de reperfusión, daños, y ahí el paciente es mucho más difícil de sacar y tiene una sobrevida mucho más mala, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay que hacer BLS previo a la desfibrilación? Es lo que les vamos a explicar ahora, pero en el fondo hay que oxigenar ese corazón que está un poquito con problemas de la circulación para que la desfibrilación sea más efectiva, tenga oxígeno para poder ser desfibrilado, ¿ya? Entonces, los pasos son de reconocimiento al paro, si estamos presenciados en el fondo, desfibrilarlo y posterior a eso le hacemos las compresiones y ahí retorno a la circulación espontánea, ¿ya? ¿Por qué? Hay estudios, todo esto se ha estudiado, ¿ya? Se hizo este estudio, que a mí me parece un poco, pero esto se hizo retrospectivamente, ¿ya? Pacientes que llamaban por teléfono a un servicio de estos como el 911. Entonces, cuando no había RCP, el paciente no sabía cómo, o sea, el familiar en el fondo no sabía cómo hacer RCP y no se hacía nada. El paciente entraba en fase de actividad eléctrica sin pulso, lo desfibrilaban tardíamente y la supervivencia era 0, sin RCP, nada. El paciente cayó en paro y llegó la ambulancia lo que se demoren en llegar, ¿ya? Lo mismo con RCP, pero con desfibrilación tardía. El paciente lo masajean aquí, después lo desfibrilan, pero es muy tardío. La supervivencia 2 a 8%. Con RCP precoz y desfibrilación precoz, se vio que la supervivencia aumentaba un 20%. Y los pacientes salían más del paro en el fondo, ¿ya? Y cuando la desfibrilación es muy precoz, la supervivencia sube al 30%. Que igual son números no muy buenos, pero en el fondo estamos hablando de pacientes que están muy enfermos, ¿ya? ¿Por qué el tema de las compresiones torácicas continuas? Que es lo que les vengo a contar ahora, que es como la novedad. Que no es tan novedosa, pero hay alguna gente que nunca lo ha escuchado antes. Este es un estudio que se hizo en cerdos, donde ustedes ven que la presión, uno empieza a hacer el masaje, se empieza a llenar el corazón, imagínense la bomba, tenemos una buena precarga, la cosa no sé qué, aquí los pacientes se detenían, ¿se acuerdan las normas anteriores donde uno paraba y hacía 2 ventilaciones y caía rápidamente la PAM, que es esta línea rosada que está aquí? Ya dábamos las 2 ventilaciones, empezábamos a hacer el masaje, lográbamos una PAM decente,
suspendíamos el masaje para hacer las ventilaciones y chum, nuevamente. Entonces, no llegaba oxígeno a los órganos nobles, que son los que nosotros queremos que se salven, ¿cierto? Por lo tanto, se empezó con este tema de las compresiones torácicas, ininterrumpidas, ¿ya? Y ahí se dieron cuenta de que, haciendo las compresiones torácicas ininterrumpidas, logramos mantener una presión de perfusión, tanto para las coronarias como para el cerebro, de mejor calidad. Y eso mejoraba la sobrevida del paciente y, una vez que el paciente se recuperaba de todo su proceso del posparo, tenían un mejor outcome neurológico, ¿ya? Esto es lo mismo. Lo que pasa cuando uno detiene las compresiones, no hay perfusión y una perfusión inadecuada. ¿Ya? Este estudio, que está del 2009, demuestra un outcome mucho mejor de los pacientes que se le hizo compresiones torácicas continuas, ¿ya? Sin detener. Se ha demostrado que solamente con hacer las compresiones torácicas adecuadas, el paciente ventila por la presión negativa que hace cuando uno suelta el tórax de forma adecuada y no necesita que uno lo esté ventilando y detener las compresiones, que vendrían a ser lo más importante en este caso, ¿ya? Toda esta información yo la tengo, les voy a dejar mi email, si alguien quiere yo le puedo mandar los papers, no tengo ningún problema, ¿ya? Y en este mismo estudio lo que se hizo fue 200 compresiones de fibrilación, 200 compresiones de fibrilación. Así funcionó el manejo de estos pacientes, ¿ya? La intubación y la ventilación se dejaron aparte. En el mismo algoritmo de atención de estos pacientes sí existe un momento donde uno los intuba, pero lo más importante, y les insisto, compresiones torácicas continuas, ¿ya? El retrasar las compresiones produce lo que les mostré anteriormente, esta disminución de la presión y de la perfusión de los órganos nobles, ¿ya? Lo que sí se puede hacer es poner el ambú y hacer, mientras ustedes están masajeando, que alguien ventile de forma pasiva. Y finalmente, después de todos estos estudios que, como les contaba, son del 2009, se llegó a esto, que es el cambio del algoritmo de atención de la AJA. Ya no es ABC, ahora es CAB, ¿ya? Compresiones, la vía aérea y finalmente el breathing, ¿ya? Esto en el fondo es la novedad para nosotros. Se cambiaron todas las normas de reanimación el 2010 y este año que acaba de pasar, el 2015, hubieron unas normas nuevas, pero no tienen tantos cambios como las anteriores. Este es el cambio más radical que ha habido para nosotros en el manejo de los pacientes con paro. Y un poquito para recordar los ritmos de los paros. Acuérdense que tenemos ritmos que son desfibrilables y los que son no desfibrilables, ¿ya? Los no desfibrilables se tratan con masaje y adrenalina, y los desfibrilables obviamente se desfibrilan. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso tienen un mecanismo de tratamiento que es similar. En paro presenciado, el paciente puede pasar un ratito consciente, ¿ya? Se toman el pecho, hacen como ruidos guturales, estas clonías que pareciera como que estuvieran convulsionando, ¿ya? Y, como conversamos anteriormente, el tratamiento depende de la etapa. Si ustedes están ahí presentes, lo pueden desfibrilar inmediatamente. Si llegan un poco tardíamente, primero masaje, después desfibrilar. Se usa la epinefrina, eso no ha cambiado. Un antiarrítmico que puede ser amiodarona por una vez, ¿ya? Y la actividad eléctrica sin pulso también tiene algunas novedades, ¿ya? Esta es una etapa más tardía dentro del paro. Como vimos en el primer video, el corazón va pasando por distintas etapas hasta que llega a actividad eléctrica sin pulso y finalmente a sistolía. Y esto de las H y las T, que todos lo aprendimos en la universidad en algún momento, se ha demostrado que es un poco complejo cuando ustedes están haciendo la reanimación. Si yo cierro esto y le digo, mencióneme todas las H y todas las T, probablemente nadie se las sabe todas. O se le olvidan, o se confunden, ¿ya? Es importante tenerlo presente, es parte del manejo, pero ahora lo que se está usando, voy a saltar esta, es este nuevo algoritmo del manejo de la actividad eléctrica sin pulso. Se ha visto que la actividad eléctrica sin pulso la podemos dividir en dos, las que tienen complejo angosto y las que tienen complejo ancho. Y dependiendo de cómo se ven al monitor,
el manejo que yo le puedo dar a esa actividad eléctrica sin pulso para que salga del paro. ¿Ya? En el fondo, las que son con complejo angosto, en general están asociadas a taponamiento cardíaco, neumotórax tensión, tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Y las del otro lado, de complejo angosto, hipercalemia y bloqueadores de canales del calcio. Y el manejo, en el fondo, también es diferenciado. Entonces, por eso es importante fijarse bien en el monitor, porque las que tienen complejo angosto se usa manejo con volumen, con fluidos. ¿Ya? En cambio, las de QRS ancho es con manejo con fármacos. ¿Ya? En general, para ver, porque en el fondo uno dice, pucha, es complejo, estoy en la reanimación, estoy masajeando, miro el monitor, no entiendo muy bien, uno tiene que cuestionarse por qué este paciente entró en paro, qué fue lo que hizo que este paciente entrara en paro. ¿Ya? Entonces, de arriba hacia abajo, si es algo cerebral, hay un compromiso del centro cardiorrespiratorio, entonces puede ser por herniación, hipertensión endocraniana, infarto, isquemia en el fondo, lo respiratorio, falta de oxígeno, alteraciones del BQ, el fuelle, de la parte cardíaca, una caída aguda del gasto cardíaco, puede haber problemas de contractilidad, como también puede haber problemas de arritmia. Y en cuanto al tema de la precarga, si el paciente llegó febril, puede tener una meningococcemia, una sepsis, entonces todas estas cosas uno tiene que cuestionarse y ahí ver si yo voy a manejarlo con fluidos o lo voy a manejar en el fondo con medicamentos. ¿Ya? Este es el paper, es súper interesante, se los recomiendo. Debo decir que esto lo publicaron en una revista que es de médicos de familia. ¿Ya? Ellos hicieron este estudio y es muy interesante. Y por último, lo que se está usando ahora y la novedad novedosa es evaluación de la actividad eléctrica sin pulso con ultrasonografía. ¿Ya? Yo sé que en los consultorios es difícil tener un ultrasonógrafo, pero si ustedes quisieran hacer una rotación por el servicio de urgencia, nosotros estamos cordialmente bienvenidos a venir a aprender esta nueva herramienta que en futuro dicen que va a ser como el nuevo fonendo, tener un ultrasonógrafo, ¿ya? Y nosotros en la urgencia usamos esto que se llama el protocolo RUSH, que es para buscar las causas de por qué el paciente está en shock, ¿ya? Una pincelada así bien cortita, el RUSH se divide en tres partes, uno evalúa la bomba que es el corazón, el estanque que vendría a ser la volemia y las tuberías que son los grandes vasos. Y buscando las distintas ventanas, uno va viendo si el corazón bombea bien o no bombea bien. Ahí uno dice, puede ser que esto sea un infarto y no está bombeando bien porque esa pared de ese corazón está isquémica en el fondo, ¿ya? Por otro lado, el estanque. Los pacientes sépticos tienen poca volemia, esto lo manejo con fluidos, de pronto si le pongo los fluidos se mejora. Entonces, todas estas herramientas que son de ayuda diagnóstica han sido una revolución para nosotros los urgenciólogos y las tuberías finalmente para ver si tiene trombosis en las popliteas, si pensando que pudiera tener un TEP y todo esto, como dice su nombre así, RUSH, que es Rapid Ultrasound in Shock, se hace rapidito, uno en 5 o 10 minutos tiene más o menos una imagen global de qué pudiera ser la causa que le está produciendo el paro a este paciente. ¿Ya? Yo sé que es harta información en poco tiempo. Insisto, si tienen cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, nosotros aquí estamos súper abiertos a recibirlos, a contestarles sus preguntas. Si necesitan ayuda con algún curso de BLS o alguna cosa así, por favor no duden en contactarnos. Somos un equipo joven, pero empeñoso y queremos ayudar y abrir a la comunidad todo lo que es medicina de urgencia. Muchas gracias.